Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los asistentes a esta jornada en la que vamos a hablar un poquito del futuro de los proyectos renovables. Muchas son las preguntas que tenemos, ¿no?, de cómo se va a desarrollar estos proyectos en los próximos años, si vamos a conseguir alcanzar la ansiada descarbonización que tenemos para 2050 y cuáles son las tecnologías, ¿no?, principales que se van a desarrollar, mecanismos que necesitamos pues, poner en funcionamiento para que los proyectos renovables pues, sean una realidad. En esta jornada técnica contamos con 6 ponentes que voy a ir presentando uno a uno. También lo que quería comentaros es que a la finalización de cada una de las ponencias, pues si tenéis cualquier tipo de consulta, por favor, o pregunta, levantéis la mano y mi compañera Lucía se acercará con el micrófono para que la podáis formular al ponente. Yo sin más os presento al primero de nuestros ponentes, que es Miguel Martínez Lavín. Él es director general de CRE Renovables y Miguel nos va a hablar un poco de los procesos que necesitamos adaptar para la conexión de las instalaciones a la red de transporte y distribución. Yo sin más ya os dejo con Miguel para que nos comente a ver qué novedades tenemos. Bienvenido, Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta charla que vamos a dar, varios ponentes. Yo voy a hablar de un tema bastante técnico, bastante arduo, pero que además ahora está muy en auge porque es muy interesante y sobre todo es absolutamente necesario para la integración de la energía renovable en red en España. Os voy a contar un poco lo que es CRE. CRE es una empresa que nos dedicamos a los ensayos y a la certificación de energías renovables. Empezamos en el año 2015 aquí en España. La verdad es que hemos tenido un crecimiento bastante importante, al igual que las energías renovables en los últimos años, y ahora en estos momentos somos 42 personas. Además de energías renovables, que es el 90% de nuestro trabajo, estamos muy dedicados también a la electrónica de potencia y sobre todo relacionado con convertidores, cargador de vehículo eléctrico, rectificadores, STATCOM, todo lo que tenga que ver con electrónica de potencia. Tenemos capacidad para hacerlo y además una de las grandes ventajas es que tenemos laboratorio propio, no dependemos de terceros, hacemos todos nuestros ensayos en nuestra sede de Getafe y ahora mismo tenemos capacidad para ensayar hasta 1 megavatio de potencia para convertidores fotovoltaicos y de almacenamiento. Dentro de las renovables, además de hacer lo que es el producto, también certificamos y ensayamos seguidores y lo más importante, somos capaces de certificar conforme a los requisitos de conexión a red, plantas fotovoltaicas y eólicas. Esto es un resumen, la presentación supongo que la distribuirán a través de APA, un poquito de toda la capacidad que tenemos, las bancadas de potencia que tenemos, cargas, resistivas, etcétera, etcétera, la cámara de compatibilidad electromagnética. Lo más importante es que nosotros a día de hoy podemos dar para un sector como es el de las renovables en España un servicio completo, desde el punto de vista de ensayos sobre el inversor, ensayos sobre el seguidor y ensayos y certificación sobre el conjunto de la planta fotovoltaica o eólica. Más de lo que os quería comentar. Evidentemente todas nuestras actividades lo hacemos bajo la acreditación que tenemos. Tenemos acreditación por ENAC para las certificaciones de los códigos de red europeos. También estamos acreditados por una entidad de acreditación americana para otro tipo de esquemas, sobre todo esquemas internacionales. Y evidentemente tenemos acuerdos de colaboración pues, con otras entidades, tanto para Estados Unidos como pueda ser SunSpec, como para otros países como puede ser Colombia, Israel, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo está empezando a escuchar la norma técnica de supervisión, la NTS, se publicó el Real Decreto el año pasado, pero la realidad está en que es un documento que emana de un reglamento europeo.
En el año 2016 se publicó el Reglamento Europeo 2016/631 de requisitos para generadores de potencia, que básicamente lo que define es un marco europeo común de cuáles deberían de ser los requisitos de conexión a red que se le tienen que exigir a cualquier sistema que se conecte a la red. Estamos hablando que va desde 800 vatios a cualquier tipo de potencia. Se aprobó en el 2016, llevaba muchos años haciéndose este documento y era lo que en todos que trabajamos en el sector entendíamos es que iba a ser un avance porque íbamos a concretar en un solo documento los requisitos de conexión a red para lo que es la Comisión Económica Europea, lo que es Europa, lo cual sería un gran avance. Se publicó el 27 de abril de 2016 y su entrada en vigor es un mes después. Lo que pasa es que cuando se redactó este documento, cosa que no viene en la diapositiva, pero os quiero comentar, se intentó armonizar lo máximo los requisitos a nivel europeo. El problema está en que es muy complicado armonizar estos requisitos partiendo de la base que las redes eléctricas son totalmente distintas. No es lo mismo la red eléctrica alemana, que está totalmente interconectada, que la red eléctrica española, que estamos aislados. Bueno, no aislados, pero básicamente eléctricamente estamos aislados. Entonces, los requisitos son distintos. Intentaron englobarlo con Europa continental y con algunas zonas, pero al final los valores son totalmente diferentes para los requisitos en cuestión. El requisito es el mismo, pero los parámetros son distintos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron un reglamento muy amplio, en el cual marcaban dentro de los requisitos las características que tenía que cumplir, pero dentro de un rango demasiado amplio, para que luego cada país lo implementara a nivel nacional. Y esa ha sido la batalla, la implementación a nivel nacional. La fecha de implementación nacional, fijaros que es el 27 de abril del 2019, y además es una fecha curiosa porque el Real Decreto que fuerza a cumplir con esos requisitos de conexión a red se aprobó en el 2020. Es decir, vamos con un año de retraso. Pero si todos recordáis, el año 2019 y 2020 en España, gobierno, no gobierno, votación, no votación, pues hubo un poquito de caos hasta que finalmente hubo un gobierno estable y eso fue lo que se aprobó con un año de retraso el Real Decreto que implementa este reglamento europeo. Lo más importante o detalles que tenéis que conocer es que este reglamento aplica a cualquier tipo de generador. Aquí evidentemente estamos más orientados a la parte fotovoltaica, a la parte eólica, pero aplica a cualquier tipo de sistema que genere potencia. Es decir, ahora que está tan en auge, si vamos a construir una nueva central nuclear, esperemos que no, esa es mi opinión, evidentemente va a tener que cumplir con estos requisitos. De la misma forma que tiene que cumplir una planta fotovoltaica o que tiene que cumplir una planta eólica. Estos requisitos son genéricos para todo tipo de generadores. Hay que empezar a acostumbrarse a ciertos acrónimos, como puede ser MPE, parque fotovoltaico o parque eólico, que está dentro del esquema, y MGS, que es el módulo de generación síncrona, ciclos combinados, otro tipo de sistemas que todavía se siguen instalando en España y sigue habiendo proyectos. Nosotros hemos tenido demandas de ciertos proyectos que quieren certificar ciclos combinados, nuevos diseños y nuevas instalaciones. No sabía yo que había tanto movimiento. Y luego, lo que sí que te permitía este reglamento es un periodo de gracia, un periodo de implementación. Es decir, hay ciertos proyectos que tienen el contrato de compra de las unidades generadoras, como pueden ser inversores fotovoltaicos o aerogeneradores, con suficiente periodo de tiempo. Si estabas dentro de ese periodo de tiempo, no tenías la obligatoriedad de cumplir. A día de hoy eso ya, fijaros que tenía que estar el equipo comprado antes del 2019, con lo cual ahora ya ni aplica. ¿Cómo se ha implementado en España? En España se ha implementado con un año de retraso, ¿vale? Ejemplos, Alemania se implementó en el 2018, Italia se implementó en el 2018, Francia va más retrasada, bueno, va dependiendo un poquito del país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo implementamos nosotros? En España se implementó a través de un Real Decreto, el 647, y a través de una orden ministerial, la 749. El Real Decreto marca lo que son los requisitos generales, quién lo tiene que hacer, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Y la orden ministerial lo que me define es el detalle concreto. La orden ministerial era el llamado PO12.2, que muchos habréis oído hablar de él, que era un documento que no se había aprobado, pero ya estaba aprobado el P12.3, que era un poco incoherente por el tema de que se va antes, el 2 o el 3, ¿no? Pero bueno, se aprobó y este reglamento y este Real Decreto lo que dio es un periodo de gracia. Ese periodo de gracia acaba en agosto del 2022. Es decir, en agosto del 2022, todas las plantas conectadas a red que se hayan conectado desde el año 2019, que no tengan su certificado correspondiente, no van a tener su FON, que es la notificación operacional final. Y si no tienes tu FON,
en agosto del 2022, según este Real Decreto, te tienen que desconectar de la red. Lo cual, antes hablaba con uno de los ponentes y me decía, ¿cuántas plantas hay a día de hoy certificadas en España? Ninguna. ¿Aprobadas por Red Eléctrica? Ninguna. ¿Están en tramitación con Red Eléctrica? 3. Es lo que hay. No podemos hacer nada, nosotros no podemos forzar al sector. Nosotros podemos hacer la certificación, pero es el sector el que tiene que venir a nosotros a hacer la certificación. Y una de las cosas que mucha gente se está sorprendiendo, aunque viene la documentación, es que hay una parte de la certificación que la hacemos las entidades de certificación y hay otra parte que la hace el gestor de red de transporte. Red Eléctrica tiene que revisar cierta documentación para dar el FON. Es decir, el certificado emitido por nosotros no es la llave, no es con esto me sirve. Luego hay una serie de cosas que no están incluidas en ese certificado porque el operador de red no quiso y las va a exigir y la tenéis que entregar para que la revise. Con lo cual, hay mucha gente que se queda con un sabor agridulce cuando hemos emitido certificado de sus plantas porque dice, ya está. Digo, no, ahora tienes que pasar el siguiente trámite. Pero eso es como se ha quedado, ¿vale? El Real Decreto, la orden ministerial, muy general, y lo que se desarrolló es la norma técnica de supervisión, la NTS, que ahora ya habéis empezado a hablar de ella. En la NTS te dice cómo hacer los ensayos, cómo evaluar los requisitos, quién puede hacer los ensayos, quién no puede hacer los ensayos, quién puede hacer las certificaciones. Entonces es una norma que es la herramienta básica para que cualquier promotor pueda saber cómo tengo que certificar mi instalación, ¿vale? Porque a diferencia del POC3, si recordáis que se certificaban las unidades de generación, inversores y aerogeneradores, y con eso una visita a planta y ya tenías el certificado, en este caso para las plantas hay que hacer simulaciones del conjunto de la planta, porque el requisito es en el punto de conexión a red, no cuando sale la unidad generadora, sino cuando se conecta a red de transporte a red de distribución, ¿vale? La NTS es un documento que fue redactado con la ayuda de todas las asociaciones. APA participó, yo participé como miembro de APA y también participó el Ministerio, la CNMC, el gestor de transporte y los gestores de red de distribución. Pero también hay que decir una cosa, las asociaciones no tomábamos decisiones, las asociaciones hacíamos propuestas, las únicas decisiones las tomaba el gestor de red de transporte y el gestor de distribución. Es decir, ante conflicto la decisión era suya, no nuestra. Es decir, os lo comento porque ha habido mucha controversia muchas veces y muchos clientes nos han dicho, ¿pero por qué habéis puesto esto? Le hemos dicho, no queríamos ponerlo, pensamos que no es necesario, pero no somos los que decidimos, nosotros proponemos, pero no decidimos. Aquí venía un punto que lo hicieron como, diríamos, un parche para plantas que se instalasen antes del 8 de enero del 2021. Ya os digo que no se ha instalado ninguna, con lo cual esto no sirve, pero bueno, quiere hacer una certificación reducida, con un menor número de requisitos, por el cual se podía permitir que una planta se conectara a la red con este certificado. A día de hoy no se ha conectado ninguna con este certificado porque nadie ha podido acabarlo y ya se ha pasado evidentemente el plazo. La NTS, como os decía, es un documento muy complejo que define cómo certificar la planta, que define cómo certificar el UGE. Los UGE son los inversores fotovoltaicos y los aerogeneradores, pero que también empieza a vislumbrar algo que todos los promotores de parque ya sabían, que es el Power Plant Controller. El Power Plant Controller, ese control de nivel superior, que realmente hace que la potencia activa y reactiva que inyectas a la red sea la que dice el Power Plant Controller, no la que dice los inversores o el aerogenerador, pues era un gran desconocido y se está empezando a poner el foco y se ha obligado a la certificación y a los ensayos sobre ese Power Plant Controller, ¿vale? Los ensayos tienen que ser por un laboratorio acreditado, ISO 17025, CERE lo está. La certificación la tiene que hacer una entidad de certificación acreditada, ISO 17065, tenemos una división que hace certificación. Y lo más importante de todo eso es que se tiene que certificar el conjunto, ya no solo sirve con la certificación del inversor. Tipologías. La NTS define 4 tipos de MPS o MGS, ¿vale? De plantas generadoras. Tenéis que tener en cuenta, fabricantes de inversores, aquí lo tienen más claro, que hay inversores que a veces van a plantas pequeñas y a veces van a plantas grandes.
los inversores centrales no, pero los inversores string pueden conectarse a plantas de 5 megas o a plantas de 100 megas. Todo va a depender un poquito de la peculiaridad. Entonces, lo que marca la NTS son niveles de requisitos. Está el tipo A, que es para equipos desde 800 vatios hasta 100 kilovatios, es decir, diríamos un entorno más o menos residencial. Está el tipo B, que es a partir de 100 kilovatios y es inferior a 5 megavatios. Está el tipo C, que es desde 5 megavatios hasta 50 megas, y el tipo D es a partir de 50 megas o si se conecta en un punto de conexión por encima de 110 kilovoltios. Entonces, el tipo A tiene menos requisitos y los requisitos se van endureciendo hasta el tipo D, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, os comento, la NTS se publicó en el 2019, antes que el Real Decreto. Otra peculiaridad, vamos a dejarlo ahí. Y ahora mismo se ha publicado la versión 2.1 con el corrigendum del 8 de octubre, es decir, tenemos como 5 versiones. La vigente es la 2.1, pero se puede seguir certificando bajo la 2.0, porque lo permite la norma durante 12 meses. Pero sí que hemos tenido un trabajo de cambios que, lo comentaba antes con uno de los ponentes, que eso puede producir que haya gente que siga estando confundida. ¿Contra qué versión me certifico? ¿La 2, la 2.0, la 2 con corrigendum de octubre, la 2 con corrigendum de noviembre? ¿Cuál es lo que voy a hacer? Nosotros intentamos explicarle a los clientes lo que necesita legalmente y finalmente el cliente es el que tiene que decir contra qué normativa certificar, ¿vale? En la diapositiva se ve mejor. Esta es la tabla donde se describen todos los requisitos y lo más importante de los requisitos es que también se define cómo se va a evaluar el requisito, ¿vale? Veis que aparece S, P y C. La S quiere decir simulación, la P quiere decir prueba y la C quiere decir certificado de equipo. La NTS, al ser tan general y tan abierta, pensar que va a certificar una planta fotovoltaica, pero también va a ser capaz de certificar un ciclo combinado. Un ciclo combinado no está compuesto por 100 inversores de 1 mega, está compuesto por una turbina de 50 megas. Entonces no tiene las mismas características y evidentemente se certifica de diferente forma, ¿vale? Normalmente la forma de certificar más habitual es tener el certificado de la unidad generadora, del inversor o del aerogenerador, tener el certificado del PPC, si lo tuviera, y certificar el conjunto del parque. Esa es la más simple, la más sencilla y la más rápida. La otra opción es hacer ensayos sobre el conjunto de la planta. Ya os digo que es algo que es imposible técnicamente porque hay que mover la frecuencia de la red y no se puede mover. Es muy complejo. Y la otra opción es hacer simulaciones del conjunto de la planta, lo cual requiere muchísimo tiempo y una dedicación que el 100% de nuestros clientes ha decidido ir por certificación de equipo. Tenemos muchos clientes de plantas, pero el mayor problema que tienen muchos de ellos es que todavía no tienen el inversor certificado o todavía no tienen el PPC certificado. Y hasta que no lo tengan no se puede certificar el conjunto de la planta. Pero para que os hagáis una idea, con toda la documentación encima de la mesa, la certificación de la planta no lleva más de 2 semanas. No es un tiempo descabellado, no estamos hablando de que son meses, son 2 semanas. O sea que realmente el proceso está bien detallado, está bien definido y se puede hacer de una forma muy ágil. Esto es lo que os he comentado. Certificado de UGE, certificado de canje, se obtiene el certificado de MG y la gente pensaba que se acababa ahí. Pero es que para obtener el FON, ¿veis el cuadradito que pone otros? Eso es los requisitos que tiene que revisar única y exclusivamente el gestor de red de transporte. Si te conectas a distribución no hay problema, pero si te conectas a transporte te lo tiene que revisar él. Ahí los plazos no os los digo porque no lo sé y tampoco os puedo decir mucho más porque eso es totalmente del operador de red. Os he comentado los tipos de certificación por equipos, por simulación y por prueba. Y aquí viene uno de todos los flujogramas y todas las imágenes que estáis viendo las he obtenido de la NTS, o sea que si es pública la podéis descargar y la podéis revisar, ¿vale? Entonces básicamente es lo que queremos verificar es si es tipo A, va a la siguiente línea, si no es tipo A pues hay que ver si tiene el certificado de equipo de UGE, se puede certificar por equipo y si no tiene certificado de UGE se tiene que pasar a la línea de la derecha, es decir, o se va por simulación o se va por prueba. Estas son las 3 metodologías que que se pueden abordar. Aquí ya entramos en más detalle. No sé cuánto tiempo me queda.
¿Tiempo? 3 minutos, vale. Vale. Os quería comentar. Al final, la NTS tiene muchísimos requisitos a cumplir y esos requisitos pues van a depender de la tipología de la planta. Si es tipo D, tipo C, tipo A, ¿no? Entonces, dependiendo de la tipología, pues vamos a ir viendo las diferentes posibilidades de certificar por equipo, que es la línea de la izquierda, que es la más habitual, tipo A, tipo B. Los tipo A no se certifican. Las plantas tipo A realmente, y todos lo sabemos, menos de 100 kilovatios, la red ni lo ve. Por mucho que haya gente que sí que diga que los autoconsumos son críticos, no lo son para la red, no hacen nada, menos de 100 kilovatios no hacen nada. Y los tipo B depende un poco. Si los inversores que tú instalas en una planta de hasta 5 megas están certificados, no tienes PPC, no tienes ningún elemento que haga que el inversor no pueda cumplir per se los requisitos de conexión a red, pues directamente lo puede hacer una empresa instaladora. Coge todos los certificados emitidos por una entidad de certificación acreditada, emite un escrito, se lo entrega al promotor del parque, el promotor del parque se lo entrega a la compañía distribuidora y se acabó. No hay ningún problema. En tipo C y tipo D no es posible. La certificación solo la pueden hacer las entidades de certificación acreditadas, que evidentemente nosotros entregamos el certificado con toda la documentación al cliente y el cliente es el que se lo entrega a Red Eléctrica. Nosotros no entregamos nada a Red Eléctrica y muchos clientes nos dicen, tramítalo tú. Es que yo no puedo tramitarlo, existe una confidencialidad. Yo no puedo entregar nada a nadie que no sea el cliente que me ha contratado. Eso es fundamental. La parte de la derecha, simulación y prueba. No se ha hecho todavía ninguna y tengo mis dudas de que se vaya a hacer. Plantas fotovoltaicas y eólicas, casi ninguna. Ciclos combinados, todavía quedará alguno por ahí que a lo mejor se arriesga a hacerlo. Esto es el extracto de la parte de la izquierda, un poquito más detallado. Tenemos, como os decía, tenemos que empezar a acostumbrarnos a terminología, UG, unidad generadora de energía, canje, componente adicional del MGE, MPE, que es el parque eólico fotovoltaico, y las simulaciones complementarias. Son términos que vamos a ver y sobre todo lo que sí que se ha conseguido dentro de la redacción de la norma técnica de supervisión es que aquellos parques que se conecten a puntos de conexión con plantas ya existentes no tienen que enmendar la plana de lo que ya está instalado. Es decir, los requisitos son distintos, son nuevos, son más exigentes que antes, pero lo que no puede hacer es una nueva planta mejorar lo que ya está instalado. Con lo cual se aísla, se verifica el cumplimiento de esa planta y lo que estaba antes conectado pues no se puede hacer nada. No es retroactivo esta regulación, eso es lo más importante. Y esta es la foto que quizás es la más intuitiva y es la que yo creo que os va a ayudar más a entender cómo se hace esta certificación. Empezamos con la parte de la izquierda, se entrega el certificado del autorizado, el certificado de la UGE y el del canje, se hacen las simulaciones complementarias, con todo eso se obtiene el certificado del MG y una vez que se añada la parte de otros, se obtiene el FON. Ese es el problema. Hasta agosto del año que viene existe la figura del LON, la notificación operacional limitada, pero a partir de agosto del año que viene no va a existir. Con lo cual, o vas al FON o no te conectas. Ya. Bueno, os dejo la presentación con lo que os he ido comentando y bueno, si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy o si queréis, luego al final también me voy a quedar por si tenéis alguna pregunta. Y todo rápido. Muchas gracias, Miguel, por esta revisión que nos has dado, ¿no? de todo lo que tienen que cumplir las certificaciones de las nuevas plantas. La presentación todas las presentaciones de los ponentes van a estar disponibles en la página web de APA y si necesitáis algún tipo de aclaración os podéis escribir un correo a apa@apa.es. Vamos a continuar esta jornada técnica con la ponencia de Frank Comino. Frank es CEO de la empresa WeBat Energy. Nos va a hablar también del futuro de los proyectos renovables y sobre todo de la integración del almacenamiento dentro de estos proyectos. Te pongo la presentación y vamos adelante. Cerrar todas. Bueno.
Sí, con la flechita para abajo. Vale, perfecto. Hay un mando, si quieres. Sí, lo que pasa es que si me muevo luego no se me oye. A ver si lo veo bien. Ahí, perfecto. Sí, ahora es que no veo bien la pantalla, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Vale, ¿se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Pues gracias a todo el equipo de APA por darnos la oportunidad de explicar Yo creo que voy a intentar ir ahora en tema de casos prácticos, para que la gente pueda ver un poco en tema de acumulación, que ahora se habla mucho porque todo el tema de ayudas ha incentivado el tema de la acumulación, pero la gente aún no entiende qué se puede hacer con la acumulación, incluso a alto nivel político, por lo que se ha oído esta última semana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con la acumulación y cuánto importante es la acumulación como para que cuando tengamos campos fotovoltaicos o temas de eólica, la acumulación juegue un papel importante hacia obviar las centrales nucleares como está haciendo ahora o otros sistemas de gas como los que sabemos están operando actualmente? Yo soy Frank Comino, soy el CEO de Wibat. Wibat es una empresa que tiene 5 años. Tenemos la distribución exclusiva de un producto de acumulación alemán que se llama Sonnen. ¿Sí? Sonnen es el líder europeo en instalaciones de autoconsumo residencial e industrial, con un 23% de cuota de mercado. ¿De acuerdo? Y yo creo que explicar lo que estamos haciendo en España en el tema de acumulación es importante para que entendáis que no es un producto que esté poco evolucionado, sino que está muy evolucionado y que hoy la acumulación te puede permitir que a nivel de acumulación distribuida puedas llegar a poder generar lo que ahora está muy de moda ahora, que son las comunidades energéticas. Os voy a hablar un poco de comunidades energéticas y ejemplos reales que se aplican a nivel mundial, ¿de acuerdo? Avancemos. Me va a costar estar quieto aquí, pero lo voy a probar, ¿vale? Me muevo mucho las presentaciones. Fijaros, para que entendáis el contexto y para que entendáis de dónde venimos y cuál es nuestra visión, el 2013 inauguramos SPICERO, es este proyecto que veis aquí, son nuestras oficinas. La mejor manera de poder explicar qué es lo que queremos ser y cuál es nuestra visión es aplicarlo en nuestra propia sede, ¿de acuerdo? Entonces, SPICERO, el objetivo que teníamos era poder demostrar que con tecnología y aplicando diferentes sistemas de eficiencia energética, integrándolos, podíamos llegar a cumplir nuestro sueño. Nuestro sueño era poder estar en un edificio de trabajo, en unas oficinas, en un showroom, en un laboratorio, donde poder estar todo un año sin consumir energía externa, ¿sí? Entonces, el tema está en que en Olot, donde estamos nosotros ubicados, en el norte de Girona, en Cataluña, pues estamos en invierno de -6 grados y llegamos hace 2 años a 44 grados en junio de hace 2 años. Entonces, poder decir que estamos en un centro de trabajo donde no consumimos energía externa o consumimos muy poca, que son estos 20 euros al año de energía que consumimos, ¿sí? Pues nos logró el objetivo de poder decir que un nuevo modelo energético es posible, ¿sí? Fijaros que tenemos principalmente 4 componentes. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí, no. ¿Bajo el volumen? Vale. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Hablo más despacio? ¿Sí? ¿No hay un micro de estos de...? No hay micro, ¿no? Ah, pues dame el micro, verás. Igual vamos mejor. ¿Ya no? Hola. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Vale, perfecto. Pues ahora voy a estar más cómodo así. Fijaros, el principal sistema de funcionamiento que tenemos en SPICERO es este esquema que veis aquí. Funcionamos con fotovoltaica, tenemos pequeños aerogeneradores pequeñitos, ¿de acuerdo? Helicoidales. Tenemos sistemas de acumulación en 2 modelos. Tenemos parte de acumulación en pilas eléctricas y tenemos parte de acumulación... ¿Sí? Vamos improvisando. Vamos, sí. Y yo bregarme ahí el cobre con lo que sea. ¿Aguanto? ¿Sí? En cuanto esté yo ahí te activo, ¿vale? Vale.
en el cual integramos energías renovables, ¿sí? Sol, viento, acumulación en dos formatos, pilas de agua y pilas eléctricas y bomba de calor, ¿de acuerdo? Entonces, el tema está en que si integramos estos 4 fuentes en un solo sistema, que es el gestor que hace que esto funcione de manera automática, tenemos lo que vendría a ser un sistema compactado, integrado, ¿de acuerdo? Esto es lo que es SPICERO. ¿Qué pasó? Que durante una visita que tuvimos en el año 2014 de una escuela de Wilporrich, que vino a visitarnos en SPICERO, esta localidad alemana de Baviera es muy conocida en Alemania porque es una localidad donde producen 6 veces más energía de la que consumen, y con eso han sido un ejemplo a nivel en Alemania, y vino una escuela a visitarnos, y con la visita que vino de Wilporrich conocimos a un señor que está muy directo y tiene muy buena relación con el propietario de Sonnen. Esta cajita que veis aquí negra no sería solamente un equipo de acumulación, sino que es un equipo que te permite tener un all-in-one, te permite tener estos elementos que habéis visto en SPICERO, te permite tenerlos de manera muy comprimida. Y aquí puedes enchufar en esta cajita directamente la fotovoltaica, puedes enchufar directamente si tienes helicoidales en la parte de generación con viento, ¿de acuerdo? Y te permite tener la acumulación, y este sistema de gestión predictivo también está insertado en nuestro equipo. Por lo tanto, nuestro sueño de que todo el mundo pudiera tener un SPICERO en su casa se cumplió y fue una realidad con Sonnen, ¿de acuerdo? De ahí que llegamos a un acuerdo de distribución con ellos hace ya 4 años, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo, cumplir este proyecto y expandirlo a nivel nacional, es lo que estamos haciendo ahora con Sonnen, con más ya de 500 proyectos de casas que se han sumado a este nuevo modelo de funcionamiento que tenemos, ¿sí? Seguimos, le voy a dar. Fijaros, para que veáis, y no me voy a enrollar mucho, pero esto es lo que tenemos en SPICERO. Fijaros, tenemos geotermia, pilas de agua, bomba de calor, suelo radiante, techo refrescante, tenemos un pozo canadiense, tenemos chimenea solar, ventanas que abren automáticamente para poder hacer free cooling. Todo este sistema funciona de manera automática, ¿de acuerdo? Y lo que viene es integrar diferentes sistemas que te permitan optimizar al máximo punto cuál es el mejor en cada momento. Y cuando hay un sistema que esto lo permite hacer de manera automática y que no tiene que haber una persona totalmente implicada para que esto funcione, se da el tema de la máxima eficiencia energética en cada proyecto. No hay que aplicar todo esto en cada proyecto. Aquí es un laboratorio, es nuestro centro de trabajo, y aquí enseñamos a la gente cuál es la mejor opción para cada proyecto, ¿sí? Fijaros, vamos a un caso práctico. Esto que veis aquí no está en la otra punta del mundo, sino que está en España, ¿de acuerdo? Es un camping, está en la Costa Brava, y a raíz de una visita que hicimos con los propietarios en SPICERO, les gustó mucho lo que les enseñamos y nos dijeron, vamos a aplicar lo que tú tienes aquí en nuestro proyecto. Esto ya lleva montado 3 años, ¿sí? Entonces, fijaros, son bungalows de madera que se le ha aplicado un sistema de fotovoltaica, se le ha aplicado un sistema de batería y un sistema de bomba de calor y un sistema de control que permite que el cliente que está aquí pasando las vacaciones esté al máximo de confortable con el máximo de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, esas son las fotovoltaicas que tienen en cada uno de los bungalows, y todo este complejo funciona en un 85% independiente de la red, ¿de acuerdo? Entonces, consumen un 15% de la red, pero con un porcentaje muy elevado ya de autosuficiencia energética, ¿sí? Son un total en el camping de 400 bungalows, de los cuales 60 bungalows ya tienen esta tecnología, y poco a poco vamos ya aplicando esta fórmula en el resto del camping, ¿sí? Vamos a ver un poco de números rápido, ¿sí? Fijaros, empezamos con 37% de autosuficiencia solamente con fotovoltaica. Es el primer paso que se dio, ¿sí? Cuando pusimos acumulación, tened en cuenta que este camping viene la gente a pasar las vacaciones, no viene a estar pendiente de qué consume en la gran mayoría, pero ¿qué hicimos? Pusimos la batería Sonnen y llegamos a un 54% de independencia energética en cada bungalow, ¿sí? Pero el objetivo de la propiedad era llegar al 85%, y ese es a donde llegamos el año 2021. Este año, ¿de acuerdo? Hemos recopilado los datos del año pasado y hemos llegado a un 86%, 85-86% de independencia en los bungalows, ¿sí? ¿Cómo se ha hecho esto? Aplicando medidas correctivas a los que venían a pasar las vacaciones. ¿Qué medidas correctivas? Principalmente pedagogía. O sea, el gran reto que tenemos hoy en día en lo que nos viene encima con el cambio climático es pedagogía. ¿Y qué hicimos? Fijaros,
A ver si esto va. ¿Veis aquí arriba? Se les comentó a cada una de las 258 familias alojadas durante el verano pasado, ¿de acuerdo? Se les dijo, oye, la familia más sostenible de este verano va a tener un bonus, ¿de acuerdo? Va a tener pues 3-4 días de vacaciones gratuitas el año siguiente, ¿sí? Y se premió a la familia. Entonces, lo que se ha hecho es que la familia que tiene un modus vivendi más acertado, o sea, que si tiene placa fotovoltaica y utiliza el almuerzo, el desayuno, el lavaplatos, la comida, lo compacta en horas solares y durante la noche con la batería pues utiliza menos recursos energéticos, llega a un punto máximo de autosuficiencia que fue este, 85,5%, se llevó el premio al año siguiente. Entonces, con esta pedagogía, la gente que está dentro del bungalow, que es esto que veis aquí, gracias al sistema que se ha instalado y a la batería, que es la que veis aquí, pues llegan a este punto óptimo de autosuficiencia. Este premio fue European Solar Prize, es la champion de los premios renovables en Europa el año pasado, ¿de acuerdo? Por los bungalows eco-friendly, ¿sí? Otro ejemplo de industrial. No he querido poner residencial porque yo creo que el residencial ya está muy conocido y hemos querido ir a innovar con parte más industrial. Este proyecto, fijaros, tenemos aquí una sala de acumulación. Son 247 kilovatios hora de acumulación, que es lo que veis allí, ¿de acuerdo? Son 41,7 kilovatios de potencia, ¿sí? ¿Y qué se hace con esta sala de acumulación? Principalmente lo que hacemos es únicamente alimentamos los 6 puntos de carga para vehículo eléctrico. Tony, el gerente de Arico Forest, que es una empresa que se dedica al mantenimiento forestal, ¿de acuerdo? Pues tiene 6 furgonetas NV200, y él lo que quiere es que cuando lleguen las furgonetas a partir de las 4 de la tarde, que la radiación solar ya no es la que debería ser, pues tenga una acumulación lo suficiente como para poder cargar furgonetas, ¿sí? Entonces, gracias a esta acumulación, gracias a los 60 kilovatios pico que hay instalados, Tony ha tenido un ahorro de 40.000 litros anuales, tiene un ahorro de 40.000 litros anuales de gasoil y ha dejado de emitir 104 toneladas de CO2. Y el punto más importante, Tony está haciendo funcionar esta instalación con 15 kilovatios de potencia contratada, ¿de acuerdo? O sea, una potencia contratada, o sea, ahora está intentando pasar a 7 kilovatios de potencia contratada. Parece un sueño, pero es una realidad. Gracias a una buena optimización de su manera de proceder en la empresa y a tener un buen sistema que le permite ser flexible. Flexibilidad de la demanda, ¿de acuerdo? Eso es un punto clave, ¿sí? Avancemos. Voy a explicar un poco qué es una comunidad energética y cómo funciona una comunidad energética en lo que está aplicando Sonnen en todo el mundo. Principalmente, no sé cómo voy, 5 minutos, vamos. Fijaros, una comunidad energética descentralizada, que es donde apuesta Sonnen, en tener mucha gente que participa en una comunidad de manera focalizada, son cuando muchos miembros producen energía, su propia energía, la comparten entre ellos, ¿sí? Esta energía se va a un pool, ¿de acuerdo? Que puede ser un pool virtual o directamente puede ser un pool si es local, si es muy próximo, ¿de acuerdo? ¿Y qué se ofrece? Se ofrece la opción a tarifa plana, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que va a venir aquí cuando lo permita la regulación, ¿de acuerdo? Pero el tema está en que hoy en Alemania, y ya veréis ahora que en otros sitios del mundo, pues con 9,99 euros puedes tener una tarifa plana que se llama Sonnen Flat, y a partir de aquí pues tienes un consumo, el que tengas, con un tope de 8.000 kilovatios hora al año, ¿de acuerdo? Te permite tener una tarifa plana de 9,99 euros al mes, si estás dentro de esta comunidad energética, ¿sí? Más cosas, si la gente da servicios al operador, ¿de acuerdo? O sea, presta servicios al operador, ¿qué quiere decir? Que le sobra una parte de la batería y esta parte de la batería con un contrato a la comunidad la puede prestar esa potencia que le permite dar al operador, la presta a la comunidad, ¿de acuerdo? Pues puede llegar a 119 euros el año garantizados durante 10 años, ¿de acuerdo? Si prestas tus servicios a la comunidad energética. Eso lo que hace es que cuando tú entras en una comunidad energética, no estoy hablando de autoconsumo compartido, no es lo mismo, ¿eh? Aquí se puede operar con autoconsumo compartido, pero una comunidad energética permite muchos más recursos de los que permite hoy en día un autoconsumo compartido, ¿sí? Entonces, cuando tú entras dentro de esta comunidad energética, te permite que tu retorno de inversión sea más elevado porque estás retribuido por estos servicios que prestas al operador, ¿sí? Yo creo que estos puntos son los básicos de una comunidad Sonnen, ¿de acuerdo? Y fijaros, esta me gusta porque son los 4 pasos que utiliza Sonnen en cada
sitio donde establece su inicio hacia la comunidad energética o hacia el Virtual Power Plant, ¿de acuerdo? Primer paso, que la gente tenga sistema de autoconsumo con batería en su casa. Eso es lo principal. Sin tener un pool elevado de baterías con autoconsumo en una localidad, no puedes pensar en activar una comunidad energética a posteriori. Por lo tanto, primer paso, que las familias lleguen a este 75% de independencia energética. Es el punto óptimo que tenemos en la mayoría de proyectos cuando la gente monta batería más autoconsumo, más fotovoltaica. Es cierto que las familias que se lo curran, que se lo trabajan, que optimizan bien sus recursos y gestionan bien la energía que tienen en su casa, pues llegan a 95% de independencia energética, pero el punto óptimo es 75%, ¿de acuerdo? Una vez estamos en este punto, ¿hacia dónde vamos? Punto número 2. Gracias a que las familias empiezan a prestar servicios, podemos activar, ¿de acuerdo?, el Sol en Flat. Si tú estás dentro de la comunidad y estos miembros empiezan a poder prestar servicios, se puede activar una Sol en Flat, ¿de acuerdo? Punto número 3. Cuando ya hay miles de hogares y productores de energía renovable están conectados en la comunidad, llegan a poder llegar al 100%, ¿de acuerdo?, de independencia energética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos pensar que van a ser lo suficientemente autosuficientes sin depender de proveedores de electricidad convencionales. Esto es una realidad en los países donde las comunidades empiezan a funcionar y operar con potencial, ¿sí? Y por último, ya es el punto de la Sonnen VPP. Para mí es la disrupción del sistema energético. Cuando ya tienes un pool bastante significativo, entra en servicio lo que es una Virtual Power Plant, lo que vendría a ser una Solution as a Service, que ya no vendes kilovatios, ya vendes servicios. Es otro punto que es el que, si todo va bien, veremos aquí en unos años. Esto no creo que llegue antes de 4 o 5 años, si todo va bien, ¿vale? Pero el camino es este, ¿sí? Y ya, por último, fijaros, empezamos en 2016 con Sonnen, en la primera Sonnen Flat, ya fui en Alemania la VPP, ya en Australia, en Utah, ¿de acuerdo? Ya está activado los VPPs y ya finalizamos hoy con que dentro de una comunidad ya los vehículos eléctricos también están integrados. O sea, la batería con ruedas que sabemos todos que hay, pues también está integrado dentro de las VPPs, ¿vale? En todo el mundo. Fijaros, un ejemplo real. Una familia, 64% de independencia, 4 kilovatios de batería y 5 de fotovoltaica, ¿de acuerdo? A ver si funciona. Qué lástima, ¿no va? Bueno, era bonito de ver, pero no... Ah, espérate, dale. A ver si va. ¿No va el vídeo? ¿Está en marcha la presentación? No va el vídeo. Bueno, es igual. Aquí os invito a ir al Google y poner Globe Sonnen y podréis ver en todo el mundo cuántas familias están conectadas y cada familia cuánta independencia energética tiene y con quién está compartiendo energía en el momento. Si esto se hiciera grande, veríais que hay 70.000 equipos como estos ya funcionando en Europa y se ve en el Globe a modo online, ¿de acuerdo? Yo creo que os va a gustar verlo, ya que hoy no os lo he podido enseñar. Gracias. Gracias, Frank. Frank, muchísimas gracias por este ejemplo tan maravilloso de almacenamiento y de distintos tipos de instalaciones renovables que habéis hecho desde la empresa y por contarnos lo que es una comunidad energética. Yo voy a ir muy rápido porque vamos un poquito mal de tiempo y todavía tenemos 4 ponentes más. Voy a presentar a Javier Azpiazu, que es Sales Manager de la empresa OpenG. Javier nos va a hablar de las distintas alternativas de financiación para las instalaciones de autoconsumo y su futuro desarrollo. Yo ya sin más dejo a Javier, voy a quitar la presentación y... Nada. Hola a todos, bueno, no sé si se me escucha bien. Perfecto, vale. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias antes de nada a APA Renovables por invitarnos a estas jornadas. Lo que me toca a mí hablar hoy es de alternativas de financiación centradas sobre todo en instalaciones de autoconsumo. Bueno, ya que represento a una empresa OpenG,
en la que la financiación es una pata más del portfolio de servicios que ofrecemos. Voy a intentar recuperar, como veo que me parece que vamos bastante retrasados, voy a intentar ser muy directo y muy ágil. De todas formas, luego estaré al final si os surge alguna pregunta y si os sé contestar. El índice básicamente va a ser por qué financiar, qué alternativas en el mercado hay hoy en día para financiar instalaciones de autoconsumo. Después me voy a centrar un pelín más en los PPAs on-site, pero porque tal vez es el producto más nuevo o más desconocido en el mercado español y a veces se confunde con otro tipo de PPA que oímos mucho en la prensa. Luego ver un ejemplo, un caso real de típica pregunta de qué me conviene más, un leasing o un PPA on-site, y luego una breve reseña de quiénes somos, ¿vale? Bien, ¿por qué financiar una instalación de autoconsumo? Bueno, a veces puede ser porque quieres sacar mayor rentabilidad a tu inversión, muchas veces es porque quieres usar tus propios recursos financieros para tu core business, para tu propio negocio, no quieres invertir en otras cosas que no sean tu propio negocio, o muchas veces también puede ser porque, bueno, y más en estos momentos, no tengo liquidez suficiente para acometer inversiones que pueden ser desde pequeñas hasta varios millones de euros en el caso de fábricas con cubiertas grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la siguiente duda es, ¿qué me interesa más? ¿Comprar equipos o comprar energía? Entonces, en cualquier caso hay que aclarar, tienes que tener claro que no es tu core business, con lo cual tienes que tener muy claro si te resulta más cómodo comprar un equipo, hacerte cargo de él y complicarte la vida con el tema del mantenimiento, o comprar energía en la que tú no estás comprando un equipo y te olvidas de los problemas asociados al propio equipo, ¿no? Porque tú compras energía únicamente, ¿no? Lo que comentaba, no tengo know-how para hacer, por ejemplo, el diseño, la instalación o para hacer la operación y mantenimiento. A veces los proyectos son muy complejos, como veremos en alguna transparencia. A veces los proyectos de autoconsumo son muy sencillos y el mantenimiento es mucho más sencillo. Lo que os comentaba, a veces no tengo capacidad financiera para hacer frente, o tengo que a veces comprobar si la rentabilidad que me da la inversión usando el capital propio es la misma que obtendría usando financiación externa, ¿no? A veces no es tan sencillo el cálculo. Bien, aquí podemos ver distintas alternativas de acometer un proyecto de autoconsumo, ¿no? Puedes hacer una instalación llave en mano en la que tú pones tu propio capital, compras un bien, los pros son claros, eres propietario de la instalación desde el inicio, no tienes comisiones ni intereses bancarios. Posibles contras que tienes es que tienes que acometer un desembolso inicial que, como os comentaba, a veces puede llegar a ser de varios millones de euros. La operación y mantenimiento no está incluida. El riesgo de la calidad de equipos o de la calidad de instalación no está incluido. Es decir, lo asumes tú, el riesgo de que la planta funcione bien o funcione mal, y el riesgo de la operación también es tuyo, ¿no? La compra a plazos, pues lo mismo, ¿no? Al final eres propietario desde el momento inicial, pero además tienes que pagar unas comisiones o intereses, y además el riesgo de la producción lo asumes tú y el OPEX lo tienes que asumir tú. Luego está el préstamo corporativo, que tiene los mismos pros que la compra a plazos y te financian hasta el 100%. Bueno, eso es un pro importante, ¿no? Por contra, Consume sirve y metes la deuda en el balance, ¿no? Y dependes de un banco similar. Luego están otras fórmulas que también se llevan usando tiempo, como puede ser el leasing o el renting, ¿no? Al final, o el leasing, el arrendamiento financiero, o el renting, arrendamiento operativo, ¿no? Entonces, en el leasing, las ventajas que tienes, tampoco me voy a extender porque son fórmulas que se tienen desde hace tiempo, la posible amortización acelerada o la posibilidad de adquisición al final, ¿no? Dependiendo de las cuotas de leasing que pagues, pues el precio, el valor residual al final para quedarte en la instalación será más o menos alto. Y en el renting, la ventaja que tiene además es que tampoco Consume sirve ni tienes que reflejarlo como deuda en el balance. Y las cuotas son un gasto. ¿Qué contras tienes? Que la operación y mantenimiento tampoco está incluido. Y el riesgo de producción, de que la planta funcione bien o de que funcione mal, ese sí te lo sigues comiendo tú. Y si, por ejemplo, pasas en un Filomena y te queda la instalación sin poder producir durante 2 semanas, pues el problema te lo comes tú. Entonces, luego hay productos que vienen del extranjero que en Europa y en Estados Unidos están mucho más extendidos, como son los PPAs, que es por eso por lo que me voy a extender un poco más, que al final tú lo que compras es energía. Es un contrato de compra-venta de energía. Es un servicio, ¿vale? Entonces lo que pagas es por la energía consumida, no son cuotas, ¿vale? Entonces ahí el riesgo de la operación está en el propio generador y en el que te vende energía. Si la planta funciona mal, el riesgo es del que te vende la energía.
ya se va a preocupar de que la planta funcione muy bien, porque, vamos, su margen va en ello, ¿no? Tampoco consume CIRBE, tampoco tienes que reconocerlo como deuda en el balance. El OPEX, toda la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, está incluido en este tipo de fórmulas, que no es puramente financiación, es algo más. Y las cuotas también son un gasto, al igual que en el renting, ¿no? Y en los PPAs también puedes quedarte con la instalación en cualquier momento. Quiero decir, no es un contrato de compra de energía a largo plazo en el que te has casado con el generador durante un montón de años, que generalmente es entre 10 y 15, y te has casado sí o sí, ¿no? Tú te puedes salir en cualquier momento y quedarte con la instalación. ¿Qué contra tiene? Pues obviamente, como está todo, absolutamente todo incluido, pues las cuotas son más elevadas. ¿Cuáles son los parámetros principales que definen un PPA on-site? Aquí sí me gustaría destacar que hay normalmente en prensa estamos viendo un montón de anuncios de tal empresa, tal multinacional firma un PPA. Generalmente lo que leemos en prensa se refiere a PPAs off-site o virtuales, que al final son contratos de compra de energía, pero que realmente son coberturas del precio de la energía, ¿no? Del precio del pool, en el que el generador, por ejemplo, tiene una compañía eléctrica o una comercializadora grande, tiene plantas de generación por toda España, y tú lo que cierras es un precio de compra de determinada energía cubriéndote el precio del pool. El PPA on-site es un pelín diferente. El PPA on-site significa instalar la misma instalación de autoconsumo que ibas a instalar tú encima de tu cubierta o en tu terreno anexo para autoconsumo, pero te la instala otro, la inversión la hace otro y te vende esa energía durante determinados años, y al cabo de X años te la quedas. Entonces es diferente, es una compra, es un servicio. Tú compras la energía, pero de una instalación que genera encima de tu cubierta o en tu terreno. ¿Cuáles son los parámetros principales? Pues el precio, euros megavatio hora. Se suele acordar un precio o fijo o variable o ascendente o descendente. Ahora, por ejemplo, con los precios que hay tan altos, pues me puedo permitir pagar un poco más, pero quiero que el precio cada año sea menor, o al revés. Normalmente la gente quiere tener un precio fijo. También puede ser indexado a OMIE. En estos momentos no parece la opción más saludable, pero existe esa opción también en el mercado. Plazo de los PPAs normalmente suele ser entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque es el plazo en el que la planta se paga sola. Es decir, es un plazo en el que tú, como consumidor, alguien pone paneles encima de mi cubierta, yo no hago inversión, me vende la energía a un precio fijo, en el que además normalmente tengo un ahorro desde el minuto 1, un ahorro pequeño, pero la planta se va pagando sola y se va manteniendo sola. Y al final de los 10 o 15 años, la planta se ha pagado ya sola y yo me la puedo quedar sin ningún pago final. Y me la quedo perfectamente mantenida porque le ha ido en el margen del generador. Pago inicial y final, pues puede haber un pago. Esto es al final como una hipoteca. Si tú haces una aportación inicial, el precio que vas a pagar de la energía es menor. Si no haces aportación inicial, el precio será mayor, o puedes reducir la duración, exactamente igual que una hipoteca, ¿no? Periodo de liquidaciones, pues también puede ser mensual, trimestral, etcétera. Pues al final de mes el generador te pasa una factura y te dice: he generado y has consumido tantos megavatios hora, a tantos euros megavatio hora, tantos euros, y te pasa una factura. Y luego es importante definir, lo que veis ahí, la curva de energía que te va a entregar. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es un take or pay o PPA, Pay as Produced, que significa que tú vas a pagar por toda la energía generada y que vas a autoconsumir. Eso es la situación ideal. También existe el caso en el que tienes muchísima cubierta, instalas mucha más potencia de la que tú eres capaz de autoconsumir y hay que vender excedentes a red. Esa fórmula también existe. Luego ya os digo, si tenéis preguntas me podéis hacer, ¿eh? Voy muy rápido para intentar recuperar terreno. Bueno, este es un caso de un PPA que energizamos hace unos meses. Es de una empresa maderera, Grupo Losan, que es de las empresas madereras más grandes de Europa. Y en este caso, bueno, es como una especie de ciudad en Soria llena de paneles, 2,8 megavatios en formato PPA, y ahí la energía que le entregamos es aproximadamente 4 gigavatios hora año. Supone un 15% de su consumo total. El plazo de ejecución fueron unos 6 meses. Como os comentaba, es un producto todo incluido. La garantía es total durante el PPA. Si dura 10 años, tú te despreocupas esos 10 años. Tú compras energía. Si la planta falla o no produce o llueve muchísimo o nieva, etcétera, es el problema del generador, que ya irá a correr
para poder suministrarte más energía y que le salgan los números. Tú al final pagas por la energía producida y consumida. En este caso además ahorran CO2, 1.200 toneladas, ya que, bueno, la planta es, como podéis ver, es muy grande. Aquí podemos hacernos a la idea de que el mantenimiento no es una tontería, es decir, a lo mejor en instalaciones pequeñitas sobre la cubierta de tu casa el mantenimiento es casi cero o incluso cero, y hay instalaciones donde ni se limpian los paneles. Esta, que es una empresa maderera con serrín, una cantidad de serrín terrible, pues la operación y mantenimiento es muy importante y a veces es difícil de calibrarlo. Entonces, cuando tú firmas un PPA, te despreocupas. Cuando es una instalación llave en mano, tienes que decir, bueno, espero haber estimado bien el coste del mantenimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cliente hizo una aportación inicial para reducir el precio de la energía, sin pago final se la quedará al final del PPA, consigue desde el minuto cero ahorros a pesar de haber puesto un pago inicial menor del 5%, era simbólico el pago inicial que hizo, consigue ahorros desde el minuto cero sin encargarse del mantenimiento. Entonces ahí podéis ver, bueno, otros es lo que he comentado antes, no consume CIRBE ni tiene que computarlo como deuda en el balance, puede adquirirlo en este caso en cualquier momento desde la energización. En el mercado encontraréis alternativas de todo, desde varias ventanas de salida, alternativas ventanas de salida en el año 5, en el año 10, en el año 15, otros ventanas de salida en cualquier momento, en nuestro caso es en cualquier momento. Y también incluso puedes hacer aportaciones puntuales para reducir el precio de la energía. Por ejemplo, el año 4, de repente tengo un exceso de liquidez y quiero hacer una aportación puntual, pues como si fuese una amortización parcial en una hipoteca, ¿no? Para reducir la duración o el precio, ¿no? Y ahí veis los cash flows acumulados, los ahorros acumulados, que desde el año 0 tiene ahorro a pesar de prácticamente no haber puesto ni un euro, y en el momento que alcanza el final del PPA y se queda con la instalación, pues es como si la planta de autoconsumo es suya y tiene los ahorros como si la inversión lo hubiese hecho al principio. Entonces los ahorros se disparan. Ya os digo, al final del PPA consigue tener ahorros de más de 350.000 euros al año, y esto con cálculos de precio del pool de hace meses. Ahora mismo se habrá disparado. Bueno, esto es un caso real, pregunta típica, como os comentaba. ¿Qué me interesa más, un renting o un PPA? Pues no hay una respuesta. Ambas fórmulas son válidas. Aquí hemos intentado simular una planta de 2,5 megavatios. Dijimos, bueno, vamos a simular un leasing en el que financio el 75% a 7 años versus un PPA a 10 años. Y aquí hay un factor muy importante, el coste de oportunidad del capital, que nunca se suele tener en cuenta en los cálculos, ¿no? Bueno, vamos a estimar el 6%, 5, 6, 7%, ¿no? Entonces, rápidamente voy a los resultados. Lo que vemos, sobre todo en las tablas de abajo, es que durante los años de leasing o PPA, las cuotas que pagas por el leasing son menores que en el PPA, pero si además añades todo el OPEX, mantenimiento preventivo, correctivo, seguros, que a veces se olvidan, el coste de los seguros, etcétera, se igualan las cuotas. E incluso en este caso, no en todos sales así, en este caso, por ejemplo, el ahorro total a 30 años es mayor en el PPA que en el leasing. O sea que la conclusión es, todas las fórmulas son válidas, tal vez la que tiene más todo incluido es el PPA on-site, las cuotas aparentemente son más altas, pero si luego tú realmente te pones a hacer cálculos de cuánto te vas a gastar en la inversión inicial, en mantenimiento preventivo, correctivo, seguros, etcétera, pues a lo mejor no te salen los números tan claros de que la inversión tenga que ser propia, ¿no? Entonces, conclusión, con un PPA tienes más ahorro y sobre todo lo que tienes es menos riesgo. Te olvidas de problemas, como un renting de un coche. Al final, oye, yo tengo todo incluido y me despreocupo del tema, ¿no? Entonces, todas las alternativas son válidas. Bueno, y por último, una breve reseña de quiénes somos. Nosotros somos una compañía especializada en nuevas soluciones de autoconsumo, autogeneración y también PPAs. El PPA es una palanca más nuestra. Nacimos aunque llevamos más años de actividad como sociedad, nacimos en 2018 como una spin-off del Grupo Enertis, que es una firma internacional española muy conocida en el ámbito de la ingeniería y consultoría fotovoltaica, y nos hemos convertido en uno de los referentes en el sector de autoconsumo y PPAs, ¿no? Entonces, aunque societariamente la empresa nace en 2018, la experiencia de los que estamos detrás es de todos desde hace muchísimos años, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué valores aportamos? Bueno, pues
la innovación, la transparencia y sobre todo la calidad. Al final nosotros hacemos pocos proyectos con mucho mimo, o tratamos de darles mucho mimo a los pocos proyectos que hacemos. Algunas fotos: el Hospital Infanta Leonor, que es el parking de solar más grande de Madrid, de 1,6 megas, en Vallecas. Pues recientemente hemos energizado el Encinar de Ubienta, que es el mayor productor de carne vacuno de España, y es la instalación más grande de Mercamadrid. Sector terciario, logístico, comunidades de regantes sobre terreno. También construimos plantas sobre terreno grandes para nosotros mismos. Bueno, esto es un resumen al final. Y por último deciros que no solo, quiero decir, nuestro portfolio de servicios es: nosotros hacemos la ingeniería, el estudio de las necesidades, hacemos la instalación, el EPC, hacemos la energización, los trámites, la operación y mantenimiento. Además, podemos dar la financiación, leasing, renting o PPA. Personalmente la que más nos gusta o la que creemos que más valor añadido da es el PPA, pero es decir, damos cualquier tipo de fórmula. Y además también tenemos nuestras propias plantas de generación para ofrecer PPAs off-site, PPAs virtuales, contratos de compraventa de energía a consumidores finales. Nada más, he sido rápido, ¿no? Así. Muchas gracias, Javier. Bueno, pasamos rápidamente porque vamos fatal de tiempo. Vamos con mi compañera, con Margarita de Gregorio. Ella es directora de las secciones de biomasa y de geotermia en APA Renovables. Nos va a hablar de la importancia de estas plantas de biomasa dentro del futuro de los proyectos, la importancia de incluirlas dentro del mix y cómo tenemos que empujar para que esto sea una realidad. Os dejo con Margarita. Voy a cambiar la presentación. Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes a todos. Voy a ir muy deprisa, tengo una presentación muy cortita para ver si nos podemos ajustar al tiempo. Voy a hablar un poco en esta jornada del futuro de los proyectos renovables, un poco de cómo estamos en biomasa en España y hacia dónde va el sector en España, ¿no? Como es una jornada un poco de futuro, vamos a hacer un poquito de prospectiva. Voy a hablar de potencial de recursos biomásicos, de cómo estamos, de qué necesitamos, de cómo nos integramos en el territorio y qué es la bioeconomía, que es donde está justo la biomasa desarrollándose. Somos una potencia europea en recursos biomásicos de todo tipo, somos el tercer país europeo por recursos absolutos de biomasa, somos un país muy forestal y somos un país en el que el sector agroalimentario tiene muchísima importancia, tanto la parte agrícola como la parte de industria de transformación de productos agrícolas con fines alimentarios. Esto nos hace tener gran cantidad de biomasa que está poco, valorizada, poco utilizada y que en algunos casos, en el mejor de los casos, llega a los vertederos y en el peor de los casos, pues al final genera incendios o son residuos que hay que tratar o genera emisiones. Actualmente tenemos 730 megavatios de potencia instalada en España, unos 224 megavatios de biogás, de residuos renovables, de biomasa térmica, no hay registro, esta es la estimación, pero venimos a representar un 2% del mix. Necesitamos alargar la vida útil de nuestras instalaciones, hay instalaciones que están próximas a alcanzar su vida útil, necesitamos mejorar las condiciones de la biomasa en las subastas, las subastas están muy diseñadas a medida de fotovoltaica y eólica, la biomasa tiene una componente industrial que es muy importante, tiene que comprar un combustible que está sujeto a ciertas variaciones, no como el sol y el viento, que no está sujeto a nada. Entonces, tenemos unas ciertas características, necesitamos adaptar las subastas, estamos trabajando con el Ministerio en este sentido para lograrlo. Todo lo que es cerrar ciclos productivos, todos los residuos y los subproductos de las industrias que va a haber que aprovechar y valorizar, las tecnologías biomásicas pueden dar respuesta a estas necesidades, por lo tanto toda la vía de integración en las industrias va a ser muy relevante para el sector y también para integrarlos en núcleos urbanos donde ya hay emisiones, donde ya la calidad del aire está muy comprometida. Vemos que la vía es la promoción y la instalación de redes de calor donde tienes un único emisor y entonces es la forma que tenemos de entrar en estos núcleos urbanos y en estos municipios. Es
un ejemplo perfecto de integración de renovables en el medio rural. La biomasa lleva trabajando en el medio rural, lleva trabajando con el sector primario y secundario desde hace 30, 40 años en España. Trabajamos con los agricultores, trabajamos con los propietarios forestales, trabajamos con toda la industria forestal, con toda la industria agroalimentaria. Tenemos esa capacidad de inducir valor añadido medioambiental y socioeconómico, también de aportar a todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, porque estamos generando ahí unas dinámicas muy interesantes, ¿no?, dentro del medio rural y se están abriendo estas ventanas de oportunidad. Tenemos una marcada componente industrial de difícil o imposible deslocalización. Estamos donde están los recursos y los recursos están en el medio rural. Y también colaboramos mucho de la mano con las administraciones públicas, regionales, locales y también con incluso los propios municipios, pues consiguiendo esta licencia social, ¿no?, para operar, que es tan importante hoy en día. Y estamos enmarcados dentro del contexto de la bioeconomía. Este es el vehículo en el que el sector de la biomasa está instalado y por donde está evolucionando hacia el futuro, creando estos modelos productivos sostenibles y escalables que van desde el ámbito de la energía, de la generación de electricidad, de calor, de gases renovables como es el biogás, como es el biohidrógeno y también bioproductos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es sustituir el carbono fósil por carbono renovable, tanto en el ámbito energético como en el ámbito de los materiales, de los químicos, de los cosméticos. Y bueno, y el concepto biorefinería, que es esta instalación que puede generar electricidad, calor, combustibles y también productos dentro de otras instalaciones, es en el que el sector está evolucionando y hacia el modelo que vamos evolucionando. Esto es todo por mi parte, ha sido muy rápido, pero vamos bastante mal de tiempo. Dejamos aquí nuestro contacto para cualquier cuestión y estamos encantados de participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, y sobre todo gracias por la brevedad, súper interesante todas las utilidades que tenemos. Y bueno, sin más, ya doy paso al siguiente ponente, que es Víctor Fernández. Él es Head of Renewable Energies en Nexus Energía, unos expertos en comercialización de energía renovable. Nos va a hablar de la figura del operador de mercado y de su papel, pues, en los nuevos proyectos de energías renovables. Bueno, dejo a... Voy a dejar el cartel puesto porque no tienes presentación. Fenomenal. ¿Cuál es? Los ¿este? No, PPT. Aquí. Con esto. Es esta, ¿no? Es este. Bien. Vale. Vale, fenomenal. Se ve. ¿Sí? Buenos días, buenas tardes ya. Gracias por permanecer aquí a estas horas ya del mediodía, ¿no? Sí. Espera, hay una persona que no escucha. Ok. Venga. Gracias por quedaros aquí a estas horas ya. Todos tenemos hambre. Intentaré también ser breve y dar algunos mensajes clave que nosotros entendemos desde nuestra posición y visión que os pueden interesar, que os pueden aportar valor y que os pueden ayudar, sobre todo en esta nueva fase de las energías renovables, ¿vale? Mis mensajes, en mi opinión, son válidos para la mayoría de tipos de instalaciones, ¿no? Plantas solares, plantas eólicas o cualquier tipo de planta de tamaño y de tecnología que está vendiendo energía al mercado mayorista. Y con la situación actual, donde ya no tenemos una retribución a la inversión o una retribución a la operación que garantizan la rentabilidad de nuestras instalaciones, pues esta nueva etapa o esta nueva era de las renovables, estos proyectos tienen una exposición a la alta volatilidad del mercado mayorista que de alguna forma, o con los diferentes mecanismos que os puede prever un agente representante o un agente de mercado, os puede ayudar a gestionar estos riesgos, ¿vale?
cuando imaginaba la conversación, la ponencia, yo lo quería dividir en dos grandes bloques, ¿no? Básicamente, el más importante, a mi modo de ver, es la gestión de este riesgo de mercado y luego los posibles mecanismos o herramientas que tenéis los productores para optimizar todavía más, si cabe, lo que es la venta de la energía, pues con los diferentes mercados que a día de hoy están disponibles para vosotros. Empezamos por la parte de exposición al mercado. Como sabéis, venimos de un 2020 de pandemia, donde los precios estaban a 20 y pico, 15, 30 euros megavatio, y con esos precios los proyectos pues, han sufrido o les costaba conseguir sus rentabilidades. Y ahora, aunque parezca extraño, estamos en una situación completamente opuesta, ¿no? Precios a 200 euros, todos los consumidores preocupados, gastándose mucho dinero en producir. Y desde la óptica productor, pues podría ser un buen momento, ¿no? Pero realmente, aunque sea un buen momento hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, y la curva de precios de futuro que marca los mercados de futuros, el OMIP o el IEX, realmente muestran que a largo plazo no se va a cobrar 100 ni 200 euros megavatio por producir. Incluso estamos viendo que a los años lejanos los precios están pues, sobre los 30 euros por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esta alta volatilidad que tiene cualquier productor que no tiene una prima garantizada, pues existen diferentes productos, soluciones, mecanismos que os pueden ayudar a gestionar estas situaciones. Y desde Nexus Energía nosotros realmente creemos firmemente en estos productos, en estas soluciones, y realmente estamos viendo que a poco, con muchas conversaciones, con muchas reuniones, intentando explicar las características de estos productos, a poco los productores van viendo que no pueden dejar toda su producción al mercado diario, ¿de acuerdo? Entonces, al final los diferentes productos son los que existen de toda la vida, que seguramente eran los utilizados por las comercializadoras, por las energéticas, para gestionar sus propios proyectos o sus propias posiciones para con sus clientes consumidores, y ahora nosotros, con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues lo ponemos a disposición de los clientes, ¿de acuerdo? En el caso particular de Nexus, el producto estrella que siempre llevamos muchos años comercializando y ahora está muy extendido, sería le llamamos nosotros el PPM, ¿de acuerdo? Un PPM no es más que una cobertura del precio de venta de la energía. Es una cobertura física, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el productor y Nexus llegan a un acuerdo, ¿vale? Por el cual Nexus le paga al productor un precio fijo durante un periodo determinado por cada uno de los kilovatios que haya producido este productor, ¿de acuerdo? Y no se pagan con una liquidación por diferencias o una liquidación financiera, sino se paga a través de la factura mensual de la representación de mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual es un producto muy cómodo, muy desarrollado por nuestra parte y con toda nuestra información y visión de las curvas de producción de los productores solares, y que está funcionando muy bien, y que ahora para proyectos de 1, 2, 5, 10 megas de potencia funciona a las mil maravillas, porque el productor se garantiza un precio y se olvida de esta alta volatilidad del mercado MIE. ¿Okay? Si ya intentamos entrar a un grado más de complejidad, de productos más estructurados, pues ya entraríamos a lo que serían los productos financieros, ¿de acuerdo? En los productos financieros, al final lo que se hace es que a través de un acuerdo entre productor y contraparte, que no tenemos por qué ser el representante de mercado, pactamos la compra de un volumen de energía durante un periodo determinado, ¿vale? Este volumen de energía puede normalmente
suele ser lo que se llama en carga base, que son la misma potencia durante todas las horas del periodo, porque para nosotros es mucho más fácil luego meter esta posición en los mercados de futuro del OMIP y el IEX, ¿vale? Pero también lo hemos intentado desarrollar para que esta cobertura financiera sea más alineada con una producción solar o una producción eólica, hidráulica, la tecnología que sea, pues intentándole o acordando que este perfil ya no sea en carga base, sino sea un perfil solar o en el perfil determinado que se pacte, ¿de acuerdo? Este producto ya no se liquida en la factura de representación, sino mensualmente se liquida pues, comparando el precio pactado con el precio resultante del OMIE, ¿de acuerdo? Y se liquida por una liquidación por diferencias. Estos son los productos más comunes, más desarrollados y que a día de hoy están funcionando mejor. Luego ya podríamos ir a otras soluciones más residuales o menos comunes, como serían las opciones floor o las opciones floor y con un precio máximo, un cap que se le llama, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que yo os quería mostrar en relación a los productos de cobertura de precio. El siguiente bloque que me gustaba o tenía intención o interés en explicaros sería la forma de optimizar la venta de energía ya fuera de lo que serían los mercados económicos de energía, sino ya entrando a lo que serían los mercados los servicios de ajuste del sistema, que son unos mercados gestionados por red eléctrica y que desde hace ya años pues, los productores renovables tienen las puertas abiertas a ofrecer su capacidad de flexibilidad para dar ayuda o dar flexibilidad al sistema y a cambio recibir contraprestación económica, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que con las plantas antiguas hay unas barreras para la habilitación que son difíciles de superar, pero a día de hoy en las nuevas construcciones estas barreras ya son realmente mucho más sencillas de superar y a la vista está que cada vez hay muchísimas más plantas habilitadas para participar en los distintos mercados de ajuste, ¿de acuerdo? Ya sea por disponer de lo que se llama la información estructural de la propia instalación y por la propia capacidad tecnológica en los tiempos de respuesta de las nuevas instalaciones solares o eólicas, ¿de acuerdo? Entonces, son unos mercados desconocidos que a día de hoy se están empezando a abrir, a entender, y yo os recomiendo que exploréis, que conozcáis, que pidáis información, que os informéis, y porque realmente las máquinas son capaces de responder en los tiempos determinados y para vosotros poder resultar en una optimización o contraprestación económica para superar lo que sería el precio de venta en los mercados del OMIE o el OMIP, ¿de acuerdo? En nuestro caso, a día de hoy ya estamos en la fase final de pruebas con red eléctrica para constituir una zona de regulación, y nuestra intención es que esta zona de regulación esté constituida mayoritariamente por plantas renovables, eólicas y solares, y en los próximos meses pues ya podremos en el mercado de regulación secundaria dar con plantas renovables flexibilidad a este sistema, al sistema eléctrico español, y a cambio los productores que estén dentro de esta zona de regulación pues podrán, lo que he dicho, ganar unos euros megavatio extra a su retribución normal o habitual, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, estos eran los dos grandes mensajes que yo os quería dar y animaros a preguntar, a sacar información, a descubrirlos, y por mi parte, por supuesto, estaremos encantados en que nos preguntéis, nos pidáis información y analizar las posibilidades, ¿de acuerdo? Gracias.
Muchísimas gracias, Víctor, por todos estos mensajes que nos has lanzado de cómo funcionáis y lo que nos espera, ¿no?, de los mercados renovables. Vamos con nuestro último ponente, no por ser el último menos importante, con Pete Holtrop. Muchos de vosotros ya lo conocéis, socio de Holtrop Transaction and Business and Law. Nos va a hacer un poco el cierre, ¿no?, de esta jornada técnica y ver pues cuál es la visión que ellos tienen, ¿no?, del futuro que nos depara. Vamos a ver, ¿sí? ¿Va bien? Perfecto, pues nada, os dejo con Pete y ya finalizaremos la jornada. Muy bien, bueno, voy a esperar el micrófono. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sin duda. Sí, mira, perfecto. Ahí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, APA, por tenerme en la mesa. Voy a intentar ser muy breve porque seguidamente tendremos otra mesa aquí al lado sobre comunidades energéticas y la verdad es que hay un cierto solapo, ¿no? Y lo que estuvimos comentando Paloma y yo antes de, ayer he hecho, ¿no?, preparando así un poco las intervenciones de hoy. Voy a hacer un intento también de integrar un poco lo que han comentado los otros ponentes, ¿no? Por ejemplo, lo que me ha gustado mucho de ti, Frank, lo que has dicho, bueno, aparte de tu presentación en general, es formidable como siempre, y también el proyecto de una comunidad de energías renovables virtual, creo que es muy inspirador y la verdad es que tengo mucha impaciencia para verlo también implementarse esto en España, pero lo que veo muy importante también es lo que decías, el gran reto que tenemos es la pedagogía. Y realmente, si el título de esas jornadas es el futuro de los proyectos renovables, tendríamos que plantearnos cuáles son los retos de hoy. ¿Cuáles son los retos de hoy, no? Pues hemos hablado, Víctor, tú has hablado, y también Javier, Víctor, de los proyectos grandes, PPAs, 1, 3, 4, 5 megavatios, ¿no? Javier, tú has hablado también de autoconsumo. Creo que son ya instrumentos que efectivamente ayudan mucho a los proyectos actuales, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos? Pues tramitación es difícil, tramitación es difícil en autoconsumo. Hablamos de autoconsumo compartido, por ejemplo. Bueno, todavía eso es legal en España hace años. Y muchas veces hablamos de que esto necesitamos más normativa. No, de momento lo que necesitaríamos sería que todo el mundo cumple la normativa y a lo mejor el peso de la ley se caiga encima de uno y otro distribuidor, diría yo, en España. Tramitación difícil. Tramitación también difícil en los proyectos grandes, o no tan grandes, pero no de autoconsumo. Pero también, y esto también es un tema que vamos a tratar en el Congreso Nacional de Renovables de APA en diciembre, que ya es pasado mañana casi, ¿no? Ahí moderaré una mesa que se llama contestación social. La contestación social. Entonces, esos dos retos, ¿cómo nos enfrentamos? Tramitación, por ejemplo, tramitación local. Pues empezamos, yo tengo el despacho, yo soy abogado, yo asesoro, llevo 20 años asesorando en temas regulatorios. Tenemos la base en Barcelona. En nuestro alrededor tenemos un muy buen ejemplo, a mi juicio, cómo no debería ser esa tramitación. La normativa en Cataluña es muy restrictiva y también vemos dónde está Cataluña en la penetración de renovables. Está en la cola. No debería estar ahí. Debería estar liderando con ejemplo, como una zona muy desarrollada económicamente y con un PIB importante, ¿no? Pero ahí no solo la tramitación es difícil a nivel local, sino a nivel de la comunidad, sino también la contestación social
muchas veces complica también la tramitación local. Porque ¿qué va a hacer un consistorio municipal si se les piden las autorizaciones, las licencias de obra, si todos sus ciudadanos están en contra, o si por lo menos esa es la percepción que tengan, ¿no? Porque luego también los que están en contra siempre hablan en voz muy alta y a lo mejor los demás que no están en contra no dicen nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues aquí una clave es la participación ciudadana. Y eso también está en boca de todos, la participación ciudadana y cómo lo hacemos. Me había apuntado aquí hablar de esos desafíos, la contestación social, pero también los proyectos, cómo lo hacemos aparte de la tramitación, de dónde sacamos la pasta, ¿no? Para hacer el proyecto, cómo nos financiamos. Bueno, pues podemos tener una cobertura, podemos tener una representación así muy simplificada, como lo has explicado tú, Víctor, y yo creo que esto es un producto muy atractivo para ese tipo de tamaño de plantas, ¿no? O si es autoconsumo, pues un PPA on-site, también muy bien. Pero si miramos para una planta que no sea autoconsumo, hacer un PPA, si es para gestionar exposición al mercado, bien, pero si es para financiarla, claro, vamos con este PPA, con una comercializadora al banco y lamentablemente hoy por hoy mucha banca dice no, con esta comercializadora no te voy a financiar este proyecto con el PPA porque es mi política, porque en su percepción pues la comercializadora, sea cierto o no, pero muchas veces dice que en su percepción el balance de la comercializadora tiene una cierta volatilidad, ¿no? Entonces dices, bueno, pues bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo con equity, vamos a hacer primero el proyecto y luego ya iremos a una cobertura. Así, mira, sacamos lo mejor de los dos mundos. Entonces, aquí está la cuestión de dónde sacamos el equity y eso lo podemos conectar con la otra cuestión que teníamos antes, la contestación social y la participación local. Y ahí se están viendo ahora modelos que están surgiendo de estructurar sociedades de otra manera. Como por ejemplo, en otros países hay un modelo muy habitual que es la anónima con una fundación encima, como por ejemplo Triodos Bank. Y esto permite la entrada de equity, la entrada de inversores en una estructura sin que necesariamente tenga que entorpecer la gobernanza corporativa de esa estructura, porque eso es un poco lo que también es la contestación empresarial, ¿no? Porque donde hay contestación social hay contestación empresarial también, porque dicen los empresarios, claro, vamos a colaborar, pero luego ¿cómo vamos a poder gestionar este vehículo, ¿no? Entonces ahí hay soluciones. Seguramente en el Congreso de Renovables vamos a profundizar más, pero yo creo que ahí vemos que tenía bastante más apuntado, pero yo creo que voy a ir rápido para ir cerrando, para cumplir un poco así el horario. Pero yo veo ciertamente otra palabra de moda, ¿no? Una cierta circularidad, ¿no? Podemos cerrar este círculo, podemos mirar de integrar gente local en esas entidades, en el equity, y nos ayuda para arrancar los proyectos y en una primera fase, y luego pues refinanciarlo o cubrir exposición de mercado con las diferentes figuras que tenemos, pero también esta integración de capital local, porque una cosa es integración con capital ciudadano, que podría ser de cualquier sitio y que habitualmente lo es, y otra cosa es integrar capital de ciudadanos, pero locales. Y esto puede ser una palanca que nos ayuda, y ya lo estamos viendo. Esto, por ejemplo, en Alemania desde los 80 era normal.
cuando la gran eléctrica en España se dio cuenta qué pasaba con los renovables, ya el 43% de los parques eólicos eran lo que se llamaban los Bürgerwindpark, que eran la gente local, el agricultor, el farmacéutico y algunos más, pues se habían unido y habían hecho sus propios parques. Claro, eso es un modelo que no necesariamente tiene que ser una cooperativa ni ONG, puede ser una empresa, pero otro tipo de empresa. Y es un modelo que pueda funcionar como palanca para responder a esta contestación social, incrementar la aceptación local de estos proyectos y con ello también facilitar la tramitación local, porque ya la percepción es diferente también en las administraciones, tanto locales como regionales. Ya no es la empresa que viene ahí y a recoger la riqueza de la zona, sino es una iniciativa energética local, ¿no? Sin que sea ni cooperativa ni comunidad de energías renovables. Todas esas cosas también tienen que coexistir, tienen que hacerse. Pero a mi juicio también tenemos que modernizar nuestra forma empresarial de pensar, sin dejar de ser empresarios, pero si ahora mismo estamos ya viendo esta contestación, esas dificultades, y tenemos que hasta el 2050 multiplicar por 5 el sistema eléctrico para llegar al Near Zero Carbon Emission, pues tenemos que hacer algunas cosas muy diferentes. Bueno, con esto quería terminar y te dejo, Paloma, a ti. Bueno, muchísimas gracias, Pete. Nos hemos ido un poquito de la hora, pero no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta para los ponentes, que todavía tenemos aquí a Javier, a Pete, a Frank. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta, finalizamos esta jornada. Agradeceros a todos los que habéis aguantado hasta el final, agradecer a los ponentes y nada, nos vemos dentro de un ratito en la próxima jornada.